2, ¿no? Sí. ¿Sí o no? Ujú. Aquí los pongo en el cuadro de asignación. Este cuadro ya lo vimos, ¿eh? Ahí está. ¿Qué voy poniendo aquí? Todo lo físico que voy a conectar y todo lo del PLC, ¿no? ¿Estamos? Entonces, fíjense, aquí están las entradas, físicamente, aquí están las salidas, y aquí están las etapas, las bobinas, son bobinas estas, retentivas, y aquí están los dos timers. ¿Qué estoy poniendo en esto? Pues lo que voy a utilizar del logo, ¿no? O del PLC en este caso. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, profe. Bueno, Sí. entonces las etapas se van a asignar con bobinas internas para no usar las bobinas externas. Yo nada más tendría 2 bobinas externas y 6 entradas físicas. ¿Se entendió? Entonces necesito un PLC que tenga entradas mínimas 6 y tenga salidas mínimas 2. Entonces puedo usar un PLC de 8 entradas, 4 salidas. Y todas estas van internamente, como los timers, estos van internamente. Si tuviera contadores también van internamente. Esa es la ventaja de los PLCs, que ya tiene equipos internos. ¿Sí? No programas, equipos, como estas. Entonces, cada etapa, fíjense, es una bobina. Cada transición es un sensor. ¿Cuántas transiciones voy a tener aquí? 6. ¿Cuántas etapas voy a tener? Vean, 1, 2, más estas, ¿no? 10, son 12 etapas. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, No, con profesor. esto que tengo aquí y con este diagrama que tengo aquí, voy a hacer mi diagrama Grasset. Ahí les va. Tengo que leer esto, que dice, el inicio lo empiezo con un círculo, una I. Las transiciones son unas rayitas y las etapas son unos cuadritos. Las transiciones me indican los elementos de control o sensores y las etapas me indican bobinas externas o internas, electrónicas o magnéticas. ¿Se entendió, jóvenes? No puedo pasar de una transición a una transición, nunca. No puedo pasar de una etapa a otra etapa, nunca. Siempre debe ser transición, inicio, transición, etapa. O inicio, etapa, transición, etapa. Siempre paso de etapa a transición o de transición a etapa. Nunca una transición a transición o nunca etapa a etapa. ¿Se aprendió, jóvenes? Es lo que dice aquí. ¿Estamos, jóvenes? ¿Qué significa Grasset? Gráfico funcional de control de etapas y transiciones. ¿Dudas, jóvenes? Ulises José, ¿dudas? Ulises, ¿no? Bueno. ¿Qué más necesito aquí? Aquí voy a leer, aquí le puse ya lo que escribí, lo que les dije ahorita, aquí está. Ahora sí, voy a empezar a hacer, en base a los 2 diagramas anteriores, el cuadro de asignaciones y el ejemplo, voy a hacer mi diagrama en Grasset y debo de respetar esta norma. ¿Sí? Voy a iniciar la etapa número 1 con un círculo, ¿ok? Entonces aquí está. Lean esto, lean esto. Todas las etapas son como bobinas auxiliares. B3 ya está ahí. La bobina en la etapa número 1 debe ir precedida de un contacto normalmente cerrada de la etapa siguiente. Y colocar en serie contacto normalmente de la etapa anterior y de transiciones. Y poner en paralelo con esto el contacto normalmente abierto de la etapa que estoy trabajando. Respetando eso, ahora sí, inicio. Esto que puse aquí, jóvenes, esto, yo lo puse. Esto ya no viene en el Grasset. Yo lo puse porque hice, el control lo hice semiautomático para echarlo a andar. ¿Ok? Entonces, esto no va, S0 no va, nunca. Yo aquí lo puse porque es un programa que yo estoy haciendo o que ya hice. Siempre empezamos con la etapa número 1 y con inicio I. Vuelvo a repetir, esto yo lo puse porque ya manejo este sistema, ¿no? ¿Ok? Para arrancar el sistema, porque así me lo piden, ¿no? ¿Ok? Pero siempre se empieza con la etapa
E1, nunca con la E0. La E0 la puse aquí para poder controlar mi sistema. Porque todos esos sistemas, lógicamente, son electrónicos. Para eso se usa el control electrónico, para hacer sistemas de lazo cerrado, electrónicos, ¿no? ¿Se entendió? Bueno, ahora sí, voy a hacer mi diagrama en Grasset. Aquí está. ¿Qué dice la norma? Las reglas del Grasset. Iniciar con un círculo y con una I. Indica el inicio del programa. Luego me paso a una transición. ¿Qué voy a poner aquí en la transición? Fíjense, puse ya 3 elementos de control. La estación de botones de arranque, de paro y el sensor 1. No puse bobinas. Dice inicio y paro del programa. Inicia en S1. En S1. Si me voy al diagrama, del problema, ¿dónde inicia? Por eso le puse BA S1. El paro lo pueden poner en cualquier lugar y se regresa a inicio. Entonces empieza en 1 y pasa ¿a dónde? La etapa 1 a S2. ¿Sí? Y cada uno de estos es una etapa. ¿Qué quiere decir? Es una bobina retentiva. ¿Ok? ¿Entendieron, jóvenes? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Ahí está. Ahora sí, aquí arranco. Esta nunca va. No, yo la pongo aquí para el arranque y paro. Pero siempre empieza aquí. Entonces, ¿qué hice aquí? Me voy a la etapa 1. Fíjense. ¿Dónde está la etapa 1 aquí? Acciona en S1 y se va hasta ¿dónde? Se va hasta S2. Sigan la secuencia del ejemplo. ¿Sí? Entonces pasa a S2 a una transición, luego pasa a la etapa 3 que regresa, una vez regresa hasta S1. Aquí voy describiendo todos los elementos de control y salidas bobinas, ¿sí? A través de cada etapa y transición. ¿Ya vieron? Inicio, transición, normalmente etapa, transición, etapa, transición, etapa, hasta terminar el problema. De aquí voy a saltar acá. ¿Sí? ¿Estamos? Y empieza el programa y aquí está funcionando. Si hay un paro aquí o acá, ¿qué hace? Se regresa a inicio y vuelve a arrancar. ¿Se entendió? La A quiere decir que me voy hacia aquí. La A yo la puse, porque aquí no me alcanzó. Si no hubiera, por poner una flecha hasta acá, ya está iniciándose el problema. ¿Sí? Si no hay paro, regresa el tornillo y empieza. ¿Ok? ¿Estamos, jóvenes? Esta flechita igual, ¿qué quiere decir? Que de aquí se pasa acá. Tengo una transición, pasa a una etapa. También aquí hubiera puesto una raya, pero ya no lo quise complicar más, ¿no? ¿Estamos? Ahí está el diagrama Grasset hecho. ¿Y eso qué? ¿Me entienden, jóvenes? Exxon David. Exxon David, ¿le entiendes? Presente. Sí, lo entiendo, profesor. ¿Cómo va secuenciado por etapas? Aquí está el diagrama ya Grasset. Es el famoso diagrama Grasset. Claro, Sí. ese es un librote, ¿no? Como de 500 hojas, ¿no? Para aprender. Yo lo resumí aquí, lo más importante. Se puede Oye, meter profesor, aquí. y ese, por ejemplo, ya aplicado en la industria, bueno, normalmente yo veo que se ocupan más los diagramas de fuerza y de control. ¿Ese en qué aspecto se usa? Este diagrama lo haces para de aquí saltas. ¿A dónde saltas? Al diagrama de escalera. Ah, ok, ese es, para así decirlo, para darte una guía para ir haciendo la programación del Exactamente. Cuando PLC. ya tú tienes un problema y no lo puedes resolver, ¿qué Ah, ok. haces? Te vas al Grasset Regresas al y lo diagrama. haces Ah, paso ok. por paso, paso por. Ya teniendo esto y el diagrama de escalera, lo puedes reducir. Sí, pues sí. ¿Me explico? Esto es para aplicarlo para aquellos que se les complique tanto resolver un diagrama de control y plasmarlo en un papel. Ya que Ah, ok. aprendan, pues deséchenlo, ¿no? Pero apréndanlo porque cuando ustedes vayan a instalar máquinas a la empresa, normalmente tienen que dar un curso para operar la máquina. Y la forma en que los trabajadores se entienden es así. Si O tú sea, le dices, digamos que es más como un lenguaje universal, ¿no? así es, Ah, ok, de así acuerdo. es. Tú diste la palabra efectiva, ¿no? Es un De lenguaje acuerdo, universal. profesor. Para todos aquellos que estén en secundaria, operarios, para todos.
Vuelvo a repetir, el PLC no se hizo para ingeniero. Entonces cualquiera lo aprende. El problema es cómo plasmas tú la solución de esa máquina en papel, ¿sí? Y los lenguajes que tienes para resolverlo. Es un lenguaje muy sencillo para que todo el mundo te entienda, ¿sí? Sí. Yo lo resumí, está súper resumido, en 5 o 6 hojas. ¿Sale? De aquí con las reglas que ya estudié, que me dice, vete a esta etapa, pon un contacto normalmente cerrado anterior de la etapa siguiente. Que voy a poner un contacto cerrado de esta etapa. Y luego pon en serie, ¿sí? De la etapa anterior, la transición y la etapa. Y con esos contactos en serie normalmente abiertos, pon en paralelo un contacto de esa etapa, normalmente abierto. ¿Sí? Sí, ¿Vamos? Entonces de aquí voy a pasar a mi diagrama de escalera. Vuelvo a repetir, ¿eh? Esta etapa yo la aumento. En sí, el programa empieza aquí. Para poder arrancar eso necesito esta etapa C, si no, no arranca. ¿Sí? Y fíjense que aquí le puse un contacto normalmente abierto. Si fuera automático, yo volaría esto y vuelo este contacto y vuelo estos dos contactos los vuelo y vuelo toda esta línea. ¿Se entendió? Si usara nada más el puro bracet, yo volaría esto, volaría este contacto y volaría este. Y ahora sí, aplico la receta de cocina. ¿Qué me dice? Me voy a la etapa 1 y me dice, antecede esa etapa con un contacto normalmente cerrado de la etapa siguiente. Aquí está. ¿Cuál es la etapa siguiente? Etapa 2. Si me voy a la etapa 2, fíjense, aparece este. Voy a la etapa 2. Me voy a la etapa 2. Jóvenes, disculpen que haga esto. ¿Cuál es? B3 2.0.2. Esa es la etapa 2. Es esta bobina retentiva. Aquí la pongo. Lean lo que dice ahí arriba. Y me dice, vete a la etapa 1, pon un contacto normalmente cerrado de la etapa siguiente. ¿Cuál es? B3 2.0.2. ¿Se entendió? Y luego pones dos contactos normalmente abiertos. ¿De quién? De la transición y etapa anterior. Esta es la etapa anterior 8 y este es el sensor de la transición. Esto, este y este son de acá. Si los volamos, te queda así. Y luego te dice, en paralelo con esa serie, pon un contacto abierto de la etapa 1, que es este. ¿Se entendió? Luego te vas de etapa en etapa. Me voy a la etapa 2. Aquí está la etapa 2. Bueno, aquí no se vio. Me voy a la etapa 2. Aquí está. ¿Qué me dice? Aquí ya aplico. Aquí se ve más claro. Dice, pon un contacto que anteceda normalmente cerrado de la etapa 2. ¿Cuál es? La siguiente etapa es 3. Aquí está el contacto no cerrado. Pon en serie, ¿sí? La transición anterior y la etapa, contactos normalmente abiertos. Aquí están. Esta es la transición y esta es la etapa anterior. Y con esos contactos se le pone en paralelo un contacto de sello. ¿Cuál es el contacto de sello? El de la etapa 2. Aquí está. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profesor. ¿Dudas? ¿No? ¿Roberto? ¿No está? ¿Tienes falta? Aquí estoy, profe. ¿Qué pasó? Pues contesta. ¿Sí le entendiste? Que ando apagando la música de acá de la casa. Sí, sí entendí, profe, gracias. Bueno, se van en la etapa 3, van de etapa en etapa. Ya estoy haciendo el diagrama de escalera, ¿eh? Sí. Igual, aplico la misma receta. Poner un contacto normalmente cerrado de la etapa siguiente. ¿Cuál es la etapa siguiente? 4. Busco en el cuadro de asignaciones y es B3 0.4. Poner
contactos en serie normalmente abierto de la etapa siguiente, ¿sí? La etapa anterior, perdón, que es 2, y la transición anterior, que es este 0,1. Y aquí lo pongo. Luego poner en paralelo con estos dos el contacto de sello normalmente abierto de esta etapa, que es E3, 2.3.3 de la etapa 3. Esto es igual. ¿Ya lo vieron, jóvenes? ¿Dudas? Y así hacen. Es repetitivo. Repetitivo. Poner un contacto cerrado de la etapa siguiente. ¿Cuál es la etapa siguiente? La etapa 3, 4. Poner contactos normalmente abiertos de la etapa anterior. ¿Cuál es la etapa anterior? De 3, 2 y de la transición anterior. Colocar en paralelo con estos el contacto de enclavamiento de esta etapa. ¿Cuál es? Contactos normalmente abiertos de enclavamiento. Y todo es igual. Se van a la segunda, a la etapa 4 y hacen lo mismo, aplican lo mismo. Etapa 5, etapa 6, es repetitivo, etapa 7, etapa 8, etapa 9, etapa 10, todas las etapas que tengan, ¿sí? Y aquí terminan con la etapa 10. Ahora dice otra norma, otra reglita. Vean dónde está la bobina, en qué etapa está esta bobina, ¿sí? Y en la etapa que esté, ponen contactos de esas etapas normalmente abiertos en paralelo. Vean, ¿dónde está esta bobina? Está en la etapa 1, etapa 3 y 6. Me voy a esta bobina, ¿sí? A la M1A, acá, a este diagramita. Aquí está. A ver, compañero Luis Eri, ¿dónde está M1A? ¿Dónde está? En la etapa 1. Etapa 1. ¿Dónde más? En la etapa 3. ¿Dónde más? En la En la etapa 6. Entonces a esa bobina le voy a poner contactos en paralelo normalmente abierto de la etapa 1, de la etapa 3 y de la etapa 6. Ahí voy. Ahí voy corriendo que termina el tiempo. Ahí está. Etapa 1, etapa 3, etapa 6. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Sí o no? Luego, ¿dónde está M1R? ¿En qué etapa está? Me voy igual al reglamento y ¿qué veo? Está en la etapa 2, en la etapa 3 y en la etapa 8. Y pongo sus contactos en paralelo normalmente abiertos. ¿Se entendió? Hago lo mismo. Pero ahora busco las etapas donde está esta bobina. ¿Sí? Y me faltan los timers, que son bobinas internas. Aquí están los timers. ¿En qué etapa está el timer? En etapa 4 y en etapa 7. Y pongo un contacto normalmente. Si estuviera en otras etapas, pondría aquí en paralelo los contactos normalmente abiertos. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Dudas? Nidia Ilse, ¿dudas? Bueno, me voy a retirar 5 minutos y regreso, ¿ok? Son 10:40, nos vemos 10:45. ¿Estamos, jóvenes? ¿Estamos? Sí, profe. Profesor. Bueno, nos vemos en 5 minutos.